Los años 90 fueron unas décadas de reformas legales en América Latina en el tema de violencia contra las mujeres. Hay un convenio regional, el convenio de Belém do Pará, y un poco antes y sobre todo después del convenio de 1994, casi todos los países de la región adoptan reformas legales más o menos similares. Criminalizan la violencia contra las mujeres, eliminan ciertos dispositivos discriminatorios de sus leyes penales y civiles que tienen que ver con violencia contra las mujeres y crean una serie de nuevas instituciones que varían más o menos de país en país para dirigirse. Algunas forman parte de un repertorio regional originado en parte en Estados Unidos, como las órdenes de protección, y otros son desarrollos propios más o menos originales, como el caso de las comisarías de policías de mujer en el Brasil. En todo caso, es una década de reforma, de surgimiento de nuevas leyes y de nuevas instituciones y de una preocupación por la actitud del derecho frente a la violencia de género. Voy a hablar de tres momentos de esta transformación, que son también tres grandes ideas que le dan origen y explican estas transformaciones legales y las frustraciones posteriores con su implementación. En un primer momento está la conceptualización que hace el feminismo radical norteamericano del origen de la violencia contra las mujeres y de su dinámica. Ahí la persona que más conocemos en América Latina sigue siendo Catherine McKinnon, por lo menos en las escuelas de derecho. Para ella, la relación de género es culturalmente una relación de dominación, de lo masculino sobre lo femenino y de los hombres sobre las mujeres. Y es una dominación que se mantiene a través de la violencia. Y el sexo es un escenario violento, casi que por definición. Es el escenario donde culturalmente se pone en escena este dominio en la relación sexual, pero se manifiesta en muchos aspectos de la vida y se caracteriza por el temor que sienten las mujeres en determinadas situaciones de ser violentadas física o sexualmente. Y es ese temor que marca la relación entre hombres y mujeres, y ella y las feministas radicales norteamericanas, a pesar de que en una etapa inicial no confían en el Estado y no confían en la capacidad del Estado de proteger a las mujeres, van desde finales de los años 80 a recurrir al poder del Estado para que intervenga en la violencia contra las mujeres, no necesariamente en términos de criminalización, no necesariamente metiendo a los hombres a la cárcel. De hecho, Catherine McKinnon se ha opuesto en muchos momentos a la penalización de la violencia contra las mujeres, y su gran proyecto, que fue declarado inconstitucional en la Corte Suprema norteamericana, era que se hicieran unas multas, que se tasara en dinero los daños que causara la violencia y que fueran unos daños significativos. Entonces, un primer concepto, un primer encuadre viene de la idea de la subordinación femenina, del dominio masculino y de la violencia como la herramienta que mantiene esa situación. Las feministas latinoamericanas tienen su propia historia con estas ideas, y aunque muchas han leído a las feministas radicales norteamericanas, muchas además han estudiado allá o conocen ese pensamiento, tuvieron desde los años 80 una relación particular con la violencia contra las mujeres, que viene desde dos grandes experiencias compartidas por muchas de las organizaciones feministas de la región. La primera es que el feminismo en América Latina, como en otras partes del mundo, se origina en las mujeres de clase media. Y las mujeres de clase media empiezan a trabajar con mujeres en situación de pobreza y se empiezan a crear solidaridades y un conocimiento de la violencia contra las mujeres en los espacios de pobreza, donde además hay una pobreza estructural que agrava y complica los mismos problemas de violencia contra las mujeres y de violencia conyugal. Esto quiere decir que para las feministas latinoamericanas va a ser difícil pensar el problema de la violencia conyugal y de la violencia contra las mujeres sin hablar además de la violencia estructural que afecta a las mujeres pobres. Otra parte de la experiencia de las mujeres latinoamericanas va a ser la experiencia con las dictaduras en la región, de manera que ellas van a conceptualizar el patriarcado, es decir, este sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres y de lo masculino sobre lo femenino, como una estructura social que además está compuesta por la injusticia social, que además produce injusticia social y pobreza, que además se caracteriza por el militarismo, por valorar ciertas virtudes del guerrero y de lo masculino, por la construcción latinoamericana del macho, como también como un guerrero,
por las dictaduras y el dominio de los militares en la sociedad y de lo militar, también por el heterosexismo como regla, por la homofobia, por el castigo a los hombres y mujeres homosexuales. Para ellas todo esto va a estar mezclado con la violencia contra las mujeres y va a ser un gran sistema del cual hablan como el patriarcado. Entonces, esa es la segunda gran idea que va a alimentar todas estas reformas. Y la tercera son las redes internacionales que surgen a finales de los años 80 con el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. Empieza a haber un renacer del derecho internacional en torno a los derechos humanos. Se crean espacios de comunicación de estas redes, grandes encuentros donde las mujeres se conocen, que vienen trabajando en diferentes países, conocen las problemáticas de violencia y los encuadres frente a la violencia de diferentes regiones. Y famosamente en 1993, en el encuentro que organizó Naciones Unidas para hablar de derechos humanos, las organizaciones feministas se encuentran ahí de diferentes partes del mundo y habiendo leído un artículo de Charlotte Bunch que fue muy influyente en el movimiento que se llama Los derechos de las mujeres son derechos humanos, van a insistir, van a hacer una gran presencia en esta reunión que en principio es una reunión de gobierno. Van a hacer una gran presencia en que los gobiernos tienen que aceptar que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Las anécdotas cuentan que en un corredor que tenían que atravesar casi todos los días los representantes de gobierno colgaron fotos de mujeres golpeadas con el lema "Los derechos de las mujeres son derechos humanos". Y lograron ese reconocimiento en los documentos más o menos oficiales que surgieron de ese encuentro. 2 años más tarde es el gran encuentro que organiza Naciones Unidas, la gran conferencia contra la mujer, sobre la mujer en Beijing, y ahí de nuevo van a ir y van a aprender a formular de alguna manera el problema de la violencia contra la mujer en términos universales, para que exista como problema en diferentes culturas del mundo, pero también van a traer y van a adaptar esto a sus circunstancias locales. Y esto es lo que alimenta esta gran ola de reformas, y las mujeres en América Latina lo articulan en la única conferencia regional contra la violencia contra las mujeres, que es la conferencia de Belém do Pará, donde los gobiernos se comprometen, y ahí sí es un tratado con fuerza de ley, se comprometen a tomar acciones para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. Una de las grandes tensiones en estas reformas legales contra la violencia contra las mujeres, uno de los grandes debates y problemas, es el tema de la cárcel y de la criminalización de la violencia contra las mujeres, en particular de la violencia conyugal. El tema de la violencia en América Latina debe, por lo menos en parte, su origen, su conceptualización y el fervor que inspira a la experiencia de las mujeres latinoamericanas con la violencia del Estado mismo, en las dictaduras. De hecho, son las feministas latinoamericanas las que primero nombran el 25 de noviembre como el Día Internacional de Violencia contra las Mujeres, en honor a las hermanas Mirabal, que fueron torturadas y asesinadas bajo la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Es decir, que en una primera instancia se ve la violencia contra las mujeres como parte de un patriarcado que le da forma al Estado latinoamericano y a su aspecto militar y de poder y de abuso de poder. También muchas feministas militan en los diferentes movimientos en defensa de derechos humanos que surgen en la época de las dictaduras y de las democracias restringidas. Y de hecho muchas militan en la izquierda misma, como movimientos que son reprimidos por el Estado. Es decir, que por la historia personal de muchas de estas activistas sienten desconfianza ante el Estado, y la violencia que hay que limitar es la violencia del patriarcado contra las mujeres, que se expresa también en una violencia militar. Uno de los grandes casos y de los grandes temas es traer a los juicios contra las dictaduras y a los juicios contra los militares la violencia sexual, porque hasta cierto punto, si en las torturas que se le practicaba a una militante del grupo guerrillero, una simpatizante de izquierda o un estudiante, en la época de las dictaduras se incluía la violencia sexual, se entendía que era como un agregado adicional que hacía el torturador por motivos personales, pero no parte de la tortura del Estado. Entonces, uno de los grandes temas de las feministas regionales fue incluir la violencia sexual como parte de las torturas, y se acepta por primera vez de manera notable en la región en el caso de Raquel Loaiza de Tamayo contra Perú. Y se acepta que la violencia sexual es tortura y parte de las torturas en este contexto de dictaduras militares y democracias restringidas. Entonces, cuando llega la hora
de pensar en criminalizar la violencia contra las mujeres, se mueve el encuadre porque se trata ahora de llamar al Estado a que defienda a las mujeres en ámbitos domésticos frente a sus maridos o frente a sus parejas. Y el Estado entra a ser el defensor de las mujeres. Y de hecho hay una gran discusión entre la criminología crítica latinoamericana, si el Estado alguna vez puede ser emancipatorio, si el derecho penal, el derecho criminal puede ayudar a liberar algún grupo social. Hay múltiples críticas en la región sobre el uso del derecho penal para mantener la protesta social limitada, para criminalizar la protesta social, y de la forma como se aplica de manera discrecional y discriminatoria en contra particularmente de las personas pobres, sobre todo de los hombres pobres y jóvenes. Entonces también hay una crítica al intento de las feministas de utilizar el derecho criminal para proteger a las mujeres pobres de los hombres pobres, que son los que en últimas terminan yendo a la cárcel. El argumento, por el otro lado, es que el poder que las mujeres también son ciudadanas, que también son parte del Estado y que parte de la función del Estado, de su deber frente a todos sus ciudadanos, es protegerlos frente al abuso, frente al maltrato, frente a la explotación, que es deber del Estado y que le podemos exigir esto al Estado. Y también ha habido de alguna manera una captura del Estado, un participar en política, un ser funcionaria pública, un convertir el Estado en parte del movimiento y poner ese enorme poder del Estado del lado de las mujeres. Entonces ha habido este debate siempre al interior del movimiento que no está del todo resuelto. ¿Se debe utilizar el poder del derecho penal para castigar la violencia contra las mujeres? La renuncia a hacerlo pareciera implica renunciar al reproche social, porque el derecho penal embarca materializa lo que una sociedad considera reprochable. Entonces también una parte de la discusión lo que busca es el efecto simbólico del derecho penal, el reproche social a los hechos que son violentos contra las mujeres. ¿Es ético utilizar el aparato del Estado para lograr un reproche social cuando sabemos todo lo que sabemos sobre las situaciones de las cárceles, sobre la injusticia de la forma como funciona el sistema criminal y sobre la misma ineficacia del Estado para entregarle justicia a las mujeres? Por ejemplo, un delito que no tiene que ver con la violencia, que es la inasistencia alimentaria, los padres que no le dan dinero a sus hijos. Eso es un delito. En Colombia es el primero o segundo delito que más se denuncia y ha sido tremendamente ineficaz. No se ha logrado que los padres se hagan cargo de sus hijos cuando no viven con ellos. Entonces hay preguntas por la eficacia, preguntas por la ética, preguntas por la relación entre el feminismo y el Estado que giran en torno a la pregunta sobre si debemos utilizar el derecho penal para reprimir la violencia contra las mujeres y qué tanto, y cómo, y en qué circunstancias. En las reformas legales de América Latina a partir de los 90 y la década del 2000 se han tomado una serie de medidas para atacar el problema de violencia contra las mujeres. Y ahora me voy a dirigir a dos puntos. ¿De dónde vienen estas medidas y qué tan efectivas son? ¿Cómo sabemos si son útiles las medidas que se están tomando en contra de la violencia contra las mujeres? Las medidas en parte vienen de una serie de estudios en Estados Unidos que les voy a contar cuáles son, qué dicen y qué dudas despiertan en cuanto a su adopción en los países latinoamericanos. Entonces, a finales de los 90 y principios de los 2000 se hacen una serie de estudios sobre el arresto, es el primero que se estudia. La detención obligatoria, ellos le dicen arresto, los americanos, para nosotros es la detención preventiva. Es decir, ¿qué pasaría si en el momento en que se da un episodio de violencia lo suficientemente fuerte como para que los vecinos alerten a la policía, a la persona la detengan? La detención obligatoria. Es decir, que el policía no tuviera la discrecionalidad de decidir si detiene o no al agresor, sino que de inmediato lo detiene. Esa es una de las medidas, la detención obligatoria. La otra medida es la apertura obligatoria de la investigación por parte del ente fiscal, es decir, que obligatoriamente se le tenga que abrir una investigación penal y que no se tenga que mirar si la mujer desea o no abrirle dicha investigación. Se miraron la efectividad de estas dos medidas.
Y en una etapa inicial se descubrió que había una gran efectividad de la detención. Es decir, que aquellos hombres que eran detenidos por la policía en el momento de pegarle a sus mujeres, golpeaban menos después a las mujeres, o por lo menos había menos reportes. Se hizo un experimento en el cual aleatoriamente a los hombres se les detenía o no, la policía no tenía ninguna discrecionalidad, se creó un grupo al cual obligatoriamente se detenía, un grupo de control, y se vio que el grupo que era detenido, el 36% reincidía en los golpes, y el grupo que no era detenido, el 48% reincidía. Con esto y una serie de estudios similares se llegó como un paquete de medidas que se recomendó oficialmente para todos los Estados Unidos y se conoce como el modelo de Duluth. La explicación de la violencia intrafamiliar o la violencia contra las mujeres en el modelo de Duluth tiene sus raíces en el feminismo radical latinoamericano y lo explica como un problema de poder y control. Es decir, los hombres que son violentos quieren controlar a las mujeres, hacen varias cosas para controlarla, una de las cuales es golpearla, pero hay otra serie de cosas que hacen, como controlar el dinero, controlar las salidas, controlar los celos. Entonces, en esta explicación el Estado entra con todo su poder y de alguna manera intimida a los hombres para que lo dejen de hacer. La mujer se vuelve poderosa, tiene ahora el Estado de su lado. Y hay una serie de medidas. Una es esta, la de la detención obligatoria en el momento de la violencia. Ahí se crea un tratamiento para los hombres agresores que es en algunos casos recomendado como obligatorio, en el cual tienen que controlar su rabia y además se les educa para que no quieran controlar a las mujeres, es decir, se les educa en desmontar el esquema patriarcal de entender el mundo y de querer dominar a las mujeres. Y esto se empieza a replicar. La idea es que el Estado entre y diga: el problema de violencia contra las mujeres no es un problema privado, no es una cuestión de que el hombre decida libremente golpearla, es una cuestión de educación, de falta de educación, hay que educar, y también es una cuestión de poder en el cual el Estado va a inclinar la balanza a favor de las mujeres. En este espíritu se hacen muchas reformas que no son exactamente las mismas que se hacen en Estados Unidos, pero el espíritu general sigue siendo el mismo: poner el poder del Estado del lado de la mujer, desmontar el esquema de dominio de los cuales los golpes son apenas una parte. Sin embargo, se habla poco de una serie de estudios posteriores que se hicieron también en Estados Unidos. Pongamos, se descubrió unos pocos años después de este gran estudio de Duluth que la detención obligatoria era efectiva en hombres blancos de clase media y que tuvieran empleo, pero que la detención preventiva no solo era inefectiva en el caso de hombres de color desempleados y pobres, sino que en muchas situaciones escalaba la violencia. Es decir, lo que parece intimar este estudio es que el rol que tenga el Estado en una comunidad también tiene un efecto sobre la forma como la intervención del poder del Estado puede o no cambiar las relaciones en el espacio doméstico. Por ponerlo en el ejemplo más claro, un hombre de clase media, blanco, que pertenece a la sociedad, que tiene un trabajo, es una vergüenza que lo arresten. En una comunidad, en un gueto donde la policía funciona como fuerza de ocupación, donde no hay confianza en la policía, donde a los hombres de color los detienen todo el tiempo por ninguna razón, la detención de la policía no solo no es efectiva, sino que es vista a veces como una traición en términos de raza o de clase, o sea, que han llamado a la policía a intervenir en asuntos de la comunidad. Otro estudio que es muy interesante y que tiene relevancia para América Latina es que han descubierto que uno de los principales, si no el principal factor de riesgo en Estados Unidos para la violencia contra las mujeres y para la violencia intrafamiliar es que el hogar esté en un barrio empobrecido. Y no es la riqueza de la familia, sino es el barrio en sí. Es decir, una familia con los mismos ingresos bajos en un barrio empobrecido y segregado, que una familia en un barrio que no está segregado, pero con los mismos ingresos, pero donde el barrio hay gente de clase media y gente rica. Las familias que están integradas tienen menos violencia y las familias que viven en barrios segregados de personas pobres tienen más violencia.
Y esto no parece tener una explicación relacionada con las dinámicas entre hombres y mujeres, y más parece tener una relación con la violencia estructural, con el rol del Estado en estas comunidades y en particular con el rol de la policía y la percepción comunitaria de lo que es y hace la policía. Entonces, esto y otros estudios hacen pensar en cuál será la situación de América Latina. ¿A quién nos parecemos? En los barrios donde interviene nuestra policía, ¿cuál es el papel y la percepción de la policía en la localidad? ¿Nos parecemos más, cuando interviene la policía, a los americanos blancos de clase media que están empleados, o nos parecemos más a los hombres jóvenes de color que no tienen empleo y viven en barrios empobrecidos en el momento en que llega la policía a detenerlo? Y estas y otras preguntas son preguntas que falta responder. En mi modo de ver, faltan estudios que nos cuenten entre nosotros cómo se dan las dinámicas. Un estudio que sí hicimos en Bogotá hace unos 10 años tiene que ver con las famosas audiencias de conciliación. En el sistema colombiano, en parte por la coexistencia del tema de la resolución alternativa de conflictos con estas reformas de violencia intrafamiliar, la principal respuesta del Estado ante la violencia intrafamiliar es la conciliación, es decir, poner a la pareja a discutir. Hay una enorme literatura que dice que esta es una muy mala idea, pero aquí es lo que se utiliza, se juntan y se les pone a hablar y a llegar a algún tipo de acuerdo que lleve a que cese la agresión. Y los funcionarios públicos, de manera más o menos regladas por la ley, median estos acuerdos. Hicimos un estudio sobre la efectividad de esos acuerdos y es básicamente nula, no tienen ninguna efectividad, la situación continúa igual que antes. Los acuerdos además usualmente incluyen la combinación del funcionario de turno a que cese la violencia, también tiene cero efectividad y sin embargo es la medida principal. Hay dos factores que se examinan poco en la región en este tema de violencia contra las mujeres, y es el papel tanto de la cultura y de los recursos. Y no me refiero a aquella parte de la cultura que ha sido muy estudiada y que tiene que ver sobre las ideas de cuáles son los roles apropiados para las mujeres y cuáles son los derechos que tienen los hombres frente a las mujeres y su deber de alguna manera asegurar que las mujeres cumplan estos roles apropiados. Me refiero a la cultura en un sentido más amplio en el que dice quién en una sociedad tiene estatus, tiene poder y estatus y quién en una sociedad no lo tiene. Y esto entre nosotros no se ha examinado mucho y les voy a dar un ejemplo de una intervención que está documentada y es particularmente efectiva en la India para que vean la importancia de la cultura en este sentido. Y se trata de las cortes de mujeres. El Centro Internacional para la Investigación sobre las Mujeres de Washington hizo una serie de estudios sobre adaptaciones locales de la lucha contra la violencia contra las mujeres en zonas rurales de la India. Y hay una que se llama las Cortes de las Mujeres. Y lo que sucedió es que grupos de mujeres, más que todo mujeres de 50, 40, 50 años, en la cultura india, suegras, mujeres cuyos hijos ya estaban grandes y que ya tenían esposas en la casa ocupándose de buena parte de los trabajos domésticos, de manera que son mujeres que tienen más tiempo libre, empezaron a montar unas cortes en la plaza de los pueblos, en el sitio central, los domingos cada 15 días, donde estos grupos de mujeres, que en el idioma local se llaman Nari Adalat, unas 15, 20, 30 señoras, recibían casos de violencia. Llegaban las mujeres al grupo de mujeres y contaban su caso, y la corte, el grupo de señoras les preguntaba: ¿usted qué quiere? La mujer le ayudaban a entender qué quería y luego le ayudaban a lograrlo, con una forma de intervención que yo llamo mediación-intimidación. Por ejemplo, llegaban 15, 20 señoras a la casa donde estaban surgiendo los hechos de violencia a hablar con la familia, pero eran una cantidad de mujeres mayores que tienen más estatus en la India que las mujeres jóvenes. También hablaban con los otros miembros de la comunidad, como con el tendero, y yo me las imagino así: usted sí sabe que fulanito le pega a la mujer, ¿cómo le parece? ¿Sí? Y usaban lo que la cultura local entendía como reprochable para ayudar a la mujer a reconstruir su situación, a cesar la violencia, a obtener su dote y volver al hogar materno, a lograr lo que estaban buscando.
el Centro Internacional de Investigación sobre las Mujeres documentó la satisfacción de las usuarias con este programa, y era una satisfacción que yo nunca he visto en un programa en la región. Era satisfacción del 90 y pico % de las mujeres que habían recurrido a las cortes de mujeres estaban satisfechas con el resultado de la intervención. Cuando uno piensa en traer eso a América Latina, enseguida se da cuenta que es muy difícil. Por ejemplo, en la India existe la tradición, en esta zona de la India existía la tradición de los panchayat, que son consejos comunitarios de hombres mayores. O sea que de alguna manera las mujeres estaban emulando la tradición de lo que ya había, que es como unos consejos comunitarios que toman ese tipo de decisiones. Nosotros en las zonas urbanas no tenemos una vida comunitaria donde eso suceda. Entre nosotros no hay unas mujeres que ya se hayan liberado del oficio doméstico porque tienen una nuera en la casa que las está ayudando. De hecho, lo que hemos encontrado en la práctica es que muchas de las abuelas reciben a los niños mientras las hijas trabajan, es decir, que tienen menos libertad de movimiento. Hay una serie de cuestiones culturales que hacen que sea difícil traer esto acá, pero lo hace una intervención sensible al contexto cultural y al estatus en cada contexto. Vamos, hay estudios alrededor del mundo que muestran, como yo he visto en la India y en Colombia, que las mujeres que trabajan fuera del hogar no necesariamente sufren menos violencia, y que en algunas encuestas muestran que son objeto de mayor violencia. La explicación en la India es que la mujer que sale de la casa a trabajar tiene menos estatus que la que se queda dentro. Lo importante no es el dinero que se está ganando, excepto en ambientes muy urbanizados, pero en ambiente rural. Lo importante es que una mujer que tiene estatus es una mujer que no necesita salir de su casa, ¿sí? Entonces, lo que en la imaginación occidental es una muestra de autonomía, salir a trabajar en otra cultura puede no serlo, pero la pregunta por lo que da estatus es igual en todas las culturas. Y yo pensaría que en esta medida lo que protege a las mujeres de la violencia es tener estatus en sus comunidades. Nosotros hicimos un estudio en Ciudad Bolívar, que es un barrio empobrecido de Bogotá, o tiene unas zonas más pobres, en viviendas de autoconstrucción. Y lo que encontramos es que la vivienda propia protege contra la violencia intrafamiliar. Es decir, que las mujeres que son dueñas de sus hogares, o incluso cuya familia son dueñas de sus propias casas, tienen significativamente menos violencia que aquellas que viven, como se dice aquí popularmente, en arriendo. ¿Cuál es la explicación de esto? Para nosotros la explicación es el estatus. En estos barrios populares, tener casa propia confiere un cierto estatus y una comodidad económica que le permite a las mujeres negociar una mejor relación de pareja. Seguramente en otras culturas el tema de la vivienda no tiene la importancia, no confiere el estatus que confieren las clases populares en América Latina. Por eso digo que la pregunta por la cultura y la pregunta por los recursos son una sola pregunta, porque lo que confiere estatus y protege de la violencia intrafamiliar no es el dinero, no es trabajar fuera de la casa, no es la autonomía entendida en los términos de la cultura del norte del mundo, donde la autonomía se entiende en términos de tener dinero para gastar, ¿sí? Es el estatus que confieren las circunstancias de una comunidad, como en el caso de los barrios populares de América Latina, tener casa propia. Ese es el recurso que protege.